así lo vamos viendo. Recording in progress. Bien, a ver si puedo. Tomás, ¿me permitís que yo comparte la pantalla? Así Dale, ahí. puedo. Ahí fíjate si te deja. A ver. Ahí está, perfecto. Perfecto. Ahí está. Ahí la vamos a compartir a la pantalla entonces. ¿Ustedes pueden ver mi pantalla? Sí, se ve. Sí, perfecto. Bueno, ahí vamos a ver una clase. No la vamos a dibujar toda porque si no, no terminaríamos porque es, así que es bastante, digamos, integral. Por eso me pareció mejor utilizar algunas imágenes, algunas que son de disección y otras que son muy básicas para terminar de comprender un poco esto que venimos estudiando desde el inicio, ¿no? De este curso, que es dibujado. Siempre decimos que, bueno, obviamente que los dibujos no son más que una herramienta para poder simplificar lo que ustedes tienen que conocer, así que bueno, si les sirvió, mucho mejor. Si tienen cuestiones para aportar de algo que no hayan entendido, de alguna mejora que hay que hacer, para los chicos que vendrán próximamente, son aceptadas, así que todas las críticas son todas constructivas, así que las aceptamos. Desde ya yo les agradezco que hayan podido continuar las clases y todos los mensajes bonitos que nos fueron enviando, y la verdad, bueno, me parece bárbaro que tengan las ganas de hacer, digamos, un curso extra curricular, a pesar de que es un tema curricular, y que lo hayan podido llevar, porque hay que escuchar una clase todas las semanas en una pantalla, que está, digamos, es un sacrificio realmente. Así que bueno, vamos a empezar. Como siempre en cada clase les damos siempre la bienvenida, nos saludamos, bueno, y la clase de hoy es un poco el reconocimiento de algunas de las estructuras que forman parte de lo que llamamos mediastino, que es el espacio topográfico un poco como por excelencia, que vamos a, digamos, que tienen en tórax. Es una de las áreas que nos permite estudiar en su completud una región anatómica completa en este ciclo de promoción de la carrera de medicina, que es tórax, porque los ven completo. Hay un único elemento que es el esófago, que ustedes no lo ven, pero que ya lo vieron en nutrición y que con todas las relaciones que tenemos lo vamos repasando constantemente. Desde ya les digo que a alguien que tenga alguna duda de lo que yo voy diciendo, simplemente me dice, profe, abre el micrófono, profe, no entiendo esto, y volvemos para atrás. Y desde ya les digo que si necesitan una clase de repaso, que sea más esquemática, con algunas cosas puntuales antes del examen, también la podemos hacer, no hay problema. En el caso de hoy vamos a hablar de la definición y las divisiones del mediastino. Ustedes saben que el mediastino es una región anatómica que está ubicada entre ambos sacos pleurales, es decir, entre ambos pulmones, por detrás del plastón esternocostal y por delante de la columna vertebral. Este corte ustedes lo deben tener en el cuaderno del estudiante, es un corte que está adaptado de Bouchet, donde vemos una vista lateral de la cara izquierda del mediastino. Hay muchas vistas y hay muchos esquemas muy bonitos de mediastino, y siempre las caras laterales, tanto a la derecha como a la izquierda, yo les recomiendo que la miren. Hola, ¿me están escuchando? ¿No escuchan? Sí, se escucha, profe. Ah, bueno, perdón, pensé que me estaban diciendo algo. Yo igual tengo el teléfono al lado por las dudas. Bien. Entonces acá tengo una vista lateral izquierda del mediastino, y está bueno siempre que tengan una vista lateral izquierda y una derecha para ver de adelante hacia atrás todos los elementos que vamos a ver. Nosotros en nuestra facultad estudiamos en anatomía normal dos divisiones importantes. Una de las divisiones es la división clásica, que es la primera que vamos a ver, y otra división que es la división del doctor Martínez. Esa división del doctor Martínez es la misma que les va a aparecer en método de diagnóstico por imágenes o rayos, como le decíamos nosotros antiguamente, y en distintas patologías médicas, llámese neumo, cardio, que van a ver en la parte clínica, digamos, seccionada en clínica, en diferentes UPs, cuando recuerden, inclusive también cirugía.
cuando vuelvan sobre alguna estructura mediastínica, sobre un síndrome mediastínico, donde haya una estructura estrictamente que está en el mediastino, van a ver que las divisiones son muy similares a las del doctor Martínez. Por eso la cátedra adoptó esta digamos, división y, digamos, la vemos. Pero la división clásica es la que está en los textos más clásicos de anatomía, por eso vamos a tratar de ver las dos. Por eso vamos a empezar con la clásica. Antes de todo, tenemos que ver qué es el mediastino. En realidad es un espacio que está comprendido por delante por el esternón y los cartílagos costales, por detrás por la columna vertebral. ¿Desde dónde hasta dónde? Comienza a nivel del opérculo torácico, o sea que lo tenemos a nivel de la primera vértebra dorsal, o desde la primera vértebra dorsal hasta la primera vértebra lumbar, porque el mediastino tiene como límite inferior ¿a quién? Hacia abajo, al diafragma. Entonces, el piso que constituye del tórax, que constituye el diafragma, es un poco el límite inferior de este mediastino. Hacia los lados, obviamente, las caras internas de los pulmones, por lo tanto, los límites van a ser las pleuras mediastínicas, derechas e izquierdas, respectivamente, y hacia arriba vamos a tener al opérculo torácico. ¿Bien? Ahí estamos. Esos son los límites mediastinales, que me imagino que todos ya lo conocen, que lo tienen claro. Ahora la idea es que ustedes, o lo que se les va a pedir en general en el examen, es que ustedes traten de comprender cómo están relacionadas los elementos anatómicos entre sí en este mediastino. Entonces, lo primero que tenemos que conocer es que las divisiones, esto se lo van a preguntar, las hacemos en base a elementos anatómicos y planos artificiales, es decir, que son arbitrarios. ¿Qué significa? Es decir, que nosotros elegimos trazar esos planos siguiendo estructuras anatómicas o bien algún plano artificial para nuestra conveniencia. Esto no significa que la división mediastínica tiene que ver porque se desarrolla de esa manera la anatomía, porque tiene una vinculación con la embriología, simplemente el médico, los distintos profesionales en las diferentes áreas de la medicina, fue trazando líneas imaginarias diferentes para dividir al mediastino, dependiendo obviamente del uso que estos profesionales quisieron hacer en relación al mediastino. Entonces tenemos la división clásica y la división del doctor Martínez, que miren que es bastante vieja, data del año 1960, pero es más nueva que la división clásica, ¿bien? Vamos a empezar con la división clásica. En la división clásica, yo por ahí no ven, porque yo tengo esto, lo retiro un poquitito, ahí. En la división clásica, como ven ahí lo vemos, este es un esquema que está bueno, que es del PRO. En la división clásica tenemos diferentes planos, ¿bien? Tenemos un plano, dos planos horizontales, que sería este plano y este que ahora lo vamos a dibujar, dos planos horizontales y dos planos verticales. Entre los planos horizontales y los planos verticales, que uno estaría aquí y otro por delante del corazón, los planos verticales pasan por delante y por detrás del saco pericárdico, y los planos horizontales, ahora lo vamos a ver de dónde a dónde se extienden. Me queda dividido al mediastino en tres partes diferentes. Bien, vamos a tener un mediastino. Perdón, disculpen. Vamos a tener un mediastino al que vamos a llamar mediastino superior y un mediastino medio. Y dentro del mediastino medio vamos a tener un mediastino medio anterior, un mediastino medio medial o visceral o medio, valga la redundancia, y un mediastino medio o inferior que es posterior. Es decir, toda esta región por debajo de ese plano horizontal es el mediastino inferior de la división clásica. Y la porción superior, esto corresponde a lo que se llama mediastino superior. Esto que le puse medio, yo me confundí, perdón, esto medio acá, lo vamos a sacar. Es decir, el mediastino en la división clásica, a través de dos planos, dos horizontales y otros dos planos verticales, queda dividido en un mediastino superior y uno inferior, y a su vez el inferior en anterior, medio y posterior. Eso es lo que vamos a ver de acá en más. Cuando nosotros tomamos esta imagen, vemos el primero de los planos horizontales. A ustedes les preguntan mediastino para hablar, lo primero que tienen que hacer es decir obvio que es el mediastino. Hacen referencia a que es un espacio que está limitado entre tal y tal.
y comiencen a hablar con la división que ustedes elijan, ¿sí? O bien por ahí le pueden pedir una en particular, pero si no ustedes lo eligen. Entonces van trazando los planos. Cuando trazan los planos, tienen que determinar desde dónde a dónde va cada uno de los planos. El plano horizontal, que en realidad es bien horizontal, algo oblicuo, se extiende desde el ángulo de Lewis, bien, que se acuerdan que quedaba conformado entre el, digamos, manubrio del esternón y el cuerpo del esternón a nivel de el segundo arco costal. Desde allí se dirige hacia atrás para encontrarse con el borde inferior de la cuarta vértebra dorsal. Eso del cuerpo de la cuarta vértebra dorsal, esos dos, digamos, datos, desde dónde comienza, desde dónde a dónde se extiende, para no decir dónde comienza y dónde termina, desde dónde a dónde se extiende, lo tienen que conocer. Entonces, fíjense que gran parte de todos los grandes vasos que nacen del callado de la aorta se ubican todos por encima de él. Y todo lo que va a quedar por encima de este plano va a ser luego el mediastino superior. Y todo lo que queda por debajo va a ser obviamente el mediastino inferior. Nos falta ahora el otro plano horizontal, que es un plano cóncavo, ¿ven? Que es ese que tengo acá, cóncavo, hacia abajo y un poco hacia atrás, que se extiende desde el mango del esternón, desde el manubrio del esternón, desde el borde superior del manubrio del esternón, hasta la primera vértebra dorsal. Entonces, entre las dos líneas o los dos planos horizontales queda lo que decíamos antes, lo que llamamos mediastino superior. Y entre el plano horizontal y el diafragma queda, por lo tanto, el mediastino inferior. Bien, esos son los dos primeros planos que tienen que trazar y dividen el superior e inferior al mediastino. Y después tienen otros dos planos a los que llamamos verticales, y estos planos verticales pasan uno por delante y otro por detrás del corazón. Aquí dice saco pericárdico porque no es directamente a nivel del corazón, sino el saco que contiene, digamos, al corazón. Entonces me queda un mediastino superior, un mediastino inferior y anterior, uno inferior y medio, y uno inferior y posterior. Entonces fíjense más o menos cómo están ubicadas las vísceras y los distintos vasos y los distintos nervios en relación a los diferentes planos. A eso o eso es lo que a ustedes les van a pedir que ustedes sepan reconocer. Lo que tienen que reconocer en el mediastino es no solamente las vísceras, sino de acuerdo con las relaciones de los vasos y de los nervios, donde cada uno de ellos se encuentran diferenciando una, digamos, división con respecto a otra. Cuando nosotros hablamos del mediastino superior, yo les recomiendo que vayan estableciendo planos siempre en un sentido. Obviamente que para tener un ordenamiento lo hacemos siempre de adelante hacia atrás. Fíjense esta imagen, que es una imagen de Testut, muy linda, donde está dibujado el mediastino, es un dibujo a mano alzada esto, está dibujado como si la persona que lo estuviera dibujando está parada en el diafragma. Es un dibujo que está mirado desde abajo, bien, como si fuese una tomografía, bien, un corte axial. Entonces fíjense que tenemos el esternón hacia adelante, la columna vertebral por detrás, y fíjense que acá tenemos el opérculo, en parte el opérculo torácico, donde se dibuja la primera, digamos, el primer arco costal, ¿bien? Y ahí ya tenemos otros arcos costales, y esto ya es la pared. Cuando nosotros estudiamos el mediastino superior, y tanto el mediastino superior como el inferior, vamos mirando desde adelante hacia atrás todos los elementos que contenemos. Entonces los primeros elementos que tenemos es un plano osteofibroso. El plano osteofibroso, también llamado osteofibroso glandular, contiene ¿qué elementos? Contiene a la fascia endotorácica, a los fondos de saco pleurales, y contiene, ustedes van a ver, un elemento vascular, que es la arteria mamaria interna, bien, porque estamos desde adelante hacia atrás, que es la arteria mamaria interna, con la vena que la acompaña y la cadena ganglionar. ¿Qué dicen algunos autores?
que como ellas están transcurriendo en el inicio, cuando se están introduciendo al tórax, sí están en el mediastino, pero cuando abordan la pared propiamente dicha para irrigarla y para drenarla, a ambos lados de, digamos, del esternón, tenemos la particularidad de que ambas dejan de estar dentro del mediastino y están en un plano extra mediastínica, pero de todas maneras las consideramos, ¿bien? Entonces, en el mediastino anterior de Martínez, o también llamado previsceral, ustedes ven que se detalla la arteria mamaria interna. Algunos autores consideran que no, o mamaria interna o torácica interna, la pueden llamar de las dos maneras. Entonces, en ese plano osteofibroso glandular, tenemos tejido celular adiposo, importante, tejido fibroso que recorre la pared y distintos ligamentos o planos ligamentarios que constituyen una celda donde va a haber alguien incluido dentro de esa celda que es el timo. Bien, no nos tenemos que olvidar de la presencia del timo en ese plano anterior. Por detrás nos encontramos con un plano que es nervioso y vascular, porque tenemos, digamos, a los grandes vasos a la derecha, venosos, y a la izquierda los grandes vasos arteriales con la emergencia de los distintos ramos que salen de la porción horizontal del callado de la aorta. Pero, fundamentalmente, tenemos a este nervio, que es el nervio frénico, con este nervio, que es el nervio neumogástrico, como fundamental y que no nos podemos olvidar de su presencia, ¿bien? De un lado y del otro lado, ¿bien? Todo el plano nervioso. Este nervio ya forma parte del nervio vago cuando desciende, está ubicado por detrás se va a hacer primero satélite de la tráquea, luego del esófago y se plexifica a nivel del esófago. También tenemos un plano visceral y nervioso que es más profundo, y cuando hablamos de las vísceras que tenemos en el mediastino, hablamos fundamentalmente de el esófago, de la tráquea, que están envueltas en una misma vaina visceral, y también obviamente del corazón, ¿bien? De esos tres elementos básicamente: tráquea con su bifurcación en bronquios, digamos el esófago y el corazón. Ese sería el plano visceral. Y después tenemos un plano profundo bien prevertebral, donde están los vasos ácigos, el origen, donde está la arteria aorta, en la arteria aorta obviamente también, las venas ácigos a la derecha y hacia la izquierda, hemiácigos a la izquierda, ácigo mayor a la derecha, la arteria aorta muy en relación con el esófago, le van a preguntar las relaciones que ella tiene con este órgano, y la cadena simpática. Y no nos tenemos que olvidar del conducto torácico. Bueno, todo esto es lo que vamos a ver en esta clase más o menos. Cuando nosotros vemos este plano, como yo les contaba, el plano osteofibroso glandular, que es el primer plano, es como si yo sacara el esternón inmediatamente y todo el plastrón externo-costal cartilaginoso, me voy a encontrar con la cadena mamaria interna. Bien, tejido celular adiposo, e inmerso en ese tejido celular adiposo me voy a encontrar con una estructura glandular que es el timo, que lo vemos ahí en esa imagen. Yo corro un poquito esto para aquí, así, y esto que vemos acá es el timo. Estas son dos imágenes de fetos que creo que tenían unas 25 semanas. Esa es la pared, lo que están viendo ahí que les estoy señalando con el lápiz. Esa sería la pared costal, fíjense que es completamente cartilaginosa, y eso que se ve ahí, que se asoma, esto es el timo. Y esto, que está por detrás, y por detrás del timo, obviamente, esto es el corazón. Y acá tienen grandes vasos. ¿Ven este nervio que ven acá? Que yo les estoy marcando, ese es el nervio vago. Y esto que ven acá, por arriba del timo, esta es la glándula tiroides. Entonces fíjense que en el mismo plano de la tiroides está el timo por debajo y siempre por delante del corazón. Esto porque lo vemos en un feto, ¿bien? Se ven así estas estructuras y hay poco tejido celular adiposo. Ustedes cuando abren una caja torácica de una pieza fetal, de un feto, ahí tienen el esternón, fíjense con todas las vértebras que lo constituyen, se encuentran inmediatamente por detrás con el timo. Es la manera
la mejor manera de ver al timo bien grande, bien, digamos, imponente, como con autoridad dentro de la caja torácica, bien en el mediastino anterior y superior o previsceral. Fíjense que por detrás del timo tenemos a la vena cava superior con el confluente yugulo-subclavio, y ahí lo que estoy dibujando ahí, esa vena que es la vena yugular interna. Y fíjense que por arriba del timo, en la misma secuencia, este es el pabellón de la orejita del fetito, esta sería la parte occipital, y esto que tengo acá es la mandíbula, para que lo entiendan, que está como rotada, torsionada, o sea, está mirando hacia uno de los costados, digamos, para poder ver y que tenga su sobresaliencia la vena yugular interna, y acá tenemos a la tiroides. Y fíjense que entre la tiroides y el timo hay una solución de continuidad y hay una serie de vasos sanguíneos, que son los vasos tiroides inferiores, que recorren la fascia que une el timo con la tiroides, ¿bien? Que es importante, que forma parte de la celda tímica. Esos vasos venosos, que se encuentran en ese plano bien anterior, introduciéndose en el mediastino, drenan siempre en el tronco venoso brachiocefálico izquierdo, ¿bien? Acá tienen un dibujo más contundente, obviamente, al timo, ¿bien? Y por detrás los grandes vasos. Fíjense que tengo la arteria carótida, al nervio vago y a la vena yugular interna. Fíjense el nervio vago que yo se los había mostrado acá, por fuera la yugular interna y por dentro ahí se ve en parte la arteria carótida. Son esos tres elementos, forman parte del paquete vasculo nervioso del cuello y se están introduciendo en el mediastino. Muchas veces la tiroides, cuando está aumentada de tamaño, o a veces en tamaño normal, está descendida y está ubicada en el mediastino anterior y superior, siempre por encima del timo. Entonces, un poco, para que se den cuenta, lo primero que encontramos una vez abierto ese plastón externo costal o por detrás del plastón externo costal es tejido celular adiposo, e inmerso en él el timo, y por detrás un plano venoso importante que hacia arriba se continúa con el paquete vasculonervioso del cuello. Esto que ven acá es el corazón, y este es el borde anterior del pulmón derecho, y este es el borde anterior del pulmón izquierdo. Y ahí están los límites, esto sería el mediastino. Todo esto que ven acá, obviamente, es la silueta cardíaca cubierta por el saco pericárdico. Y no sé si se alcanza a ver, pero yo se los voy a trazar como una línea discontinua. Hay como un pliegue que queda levantado, que se continúa y en un momento se pierde. Ese pliegue queda comprendido por allí, eso es el nervio frénico. El nervio frénico, junto con los vasos diafragmáticos superiores, de alguna manera desciende entre pleura y pericardio para llegar hasta el diafragma, como ustedes saben. Y en las piezas fetales, fundamentalmente, se pone muy, pero muy en evidencia y se ve bien. Estas disecciones las hicimos hace muchos años atrás, cuando bueno, yo trabajaba en el Museo de Ciencias Morfológicas en aquella oportunidad y estábamos haciendo un trabajo para ver el plexo cardíaco. Seguro que en alguna clase se lo he contado porque siempre las uso para mostrar los elementos del mediastino. Esto me interesa que ustedes se lo acuerden. No porque se lo vayan a tomar, sino para que ustedes puedan entender cuáles son las fascias que hay por delante en el mediastino. Si ustedes se fijan en este esquema, que es un esquema muy similar a lo que hay en un Rubier, tenemos acá el manubrio del esternón, hay un ligamento que une el esternón a la silueta cardíaca, que es el ligamento externo-pericárdico superior, y otro que es el externo-pericárdico inferior. Pero después tienen una serie de otros ligamentos pericárdicos que unen al corazón, al diafragma, que lo unen a la columna vertebral y a distintos elementos dentro del mediastino, como son el esófago, los bronquios, la tráquea y demás. Este pericardio, si ustedes se ven, lo ven acá, este pericardio tiene como unas, digamos, continuaciones o unas vainas aponeuróticas que se continúan hacia arriba para confundirse con dependencias de lo que es la aponeurosis cervical media, que desde el hueso hioides, cubriendo obviamente a la laringe y a la glándula tiroides, desciende, envuelve a la tiroides, desciende,
envuelve al tronco venoso brachiocefálico izquierdo y luego termina descendiendo para fijarse en el pericardio. ¿Se acuerdan que en la imagen anterior yo les comenté que hay una vaina aponeurótica que contiene dentro de sí a los vasos tiroideos inferiores que van a drenar en el digamos, tronco venoso brachiocefálico izquierdo? Si ustedes se acuerdan, miren, se los dibujo acá, este sería el tronco venoso brachiocefálico derecho, que se une al izquierdo de esta manera para formar a la vena cava superior, ¿sí? Entonces, ese tronco venoso brachiocefálico izquierdo, que sería este, está recibiendo a todos esos vasos tiroideos inferiores. Y eso está transitando por una vaina aponeurótica que depende de la aponeurosis cervical media y que envuelve no solamente a la tiroides, sino también al tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Por eso, en una disección no es fácil verlo fácilmente y a veces lo llevamos por delante y muchas veces lo rompemos. Desde la fascia que cubre la tiroides hay un ligamento que se llama tiro pericárdico, que es este, que junto con el pericardio, o sea, el pericardio más el ligamento tiro pericárdico más la aponeurosis cervical media, bien, limitan una celda. Y esta celda que tengo limitada aquí es una celda que recibe el nombre de celda tímica. Esa celda tímica es quizás importante que la recuerden porque las fascias que la envuelven, bien, que envuelven a la tiroides, siguen persistiendo a lo largo de toda la vida. Bien, pues nosotros sabemos que el timo en un momento se desaparece, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque es reemplazado por tejido fibroso y quedan solamente vestigios de este tejido. Entonces, en esa celda tímica que sigue, que está llena de tejido celular adiposo, queda comprendido, queda en esta celda un espacio cerrado como un compartimiento que tiene implicancias quirúrgicas. Independientemente de eso, sepan que ese espacio, que es el espacio retroesternal, por delante de la silueta cardíaca, obviamente se ve como un tejido graso, que se ve grisáceo, prácticamente oscuro, como si fuese radiolúcido, en realidad, y que tiene que estar completamente descubierto, es decir, tiene que haber un espacio entre el esternón y la silueta cardíaca que contiene estos elementos. O sea, sería incorrecto que el corazón estuviera pegado directamente al esternón. Eso significa que hay una cardiomegalia. Ese espacio donde está el timo se llama espacio retroesternal. Por eso está bueno que lo recuerden, ¿bien? Entonces, el timo en ese mediastino anterior y superior lo vamos a encontrar en una celda que se llama celda tímica, ¿bien? Que lo envuelve, lo aloja, ¿bien? Bueno, ¿qué le pueden preguntar? Le van a preguntar acá de dónde procede esa arteria que es la arteria mamaria interna, que ya vimos muchas veces que procede de la arteria subclavia. Y le van a preguntar también, posiblemente, cómo está compuesta la pared torácica para que ustedes puedan describir cómo se superponen los músculos intercostales. Pueden hablar también de los pectorales, el triangular del esternón por detrás, porque en realidad, si bien pertenece a la pared y no está dentro del mediastino, en el mediastino anterior se consigue en ese plano óseo, fibroso y muscular que se encuentra el esternón, con los arcos costales, los vasos mamarios internos y el músculo triangular del esternón. Por eso simplemente. Entonces esto es lo que vamos a ver por detrás. Fíjense, acá tenemos el esternón, bien, con el cuerpo del esternón, el mango con el cuerpo, bien, con todos los arcos costales, y tenemos a la arteria, obviamente la vena mamaria interna, y que sería el músculo triangular del esternón. Esos elementos siempre se mencionan en el plano fibroso y en el plano fibroso, óseo y también glandular. Hablamos de glandular porque nos acordamos que ahí está el timo y puede también asomarse la tiroides. De eso no se olviden, ¿bien? Que es importante. Ahí tienen el músculo triangular del esternón nuevamente y los vasos mamarios internos disecados, siempre recorriendo la pared interna, separando, digamos, separadas
de la propia pared, fundamentalmente por la fascia endotorácica. Esto es un hallazgo que es infrecuente, es un timo en un adulto, ¿ven? Es infrecuente. Sabemos que el timo a los 25 años de edad prácticamente solamente está representado por pequeños vestigios. Este sería el timo. Fíjense, ahí tienen la vena yugular interna, la subclavia y la formación de la vena cava superior. Acá tenemos lo mismo, y por detrás el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Ahí tienen a la tiroides, por detrás tienen a la tráquea. ¿Ven? Esos son los elementos. Nosotros sabemos que esto está envuelto en una fascia. Fíjense que tenemos nuevamente aquí en esta imagen al timo, y por detrás del timo, ¿a qué tengo? Tengo venas. En el mediastino, las venas, es muy importante que recuerden que siempre se colocan por delante de las arterias. Entonces tengo plano óseo, fibroso, muscular, ese plano vasculonervioso que está constituido por las mamarias internas, y después ya el plano glandular, propiamente dicha, que es timo y tiroides, y por detrás los grandes vasos venosos del mediastino. ¿Bien? Bien, miramos este esquema. Fíjense, tengo por detrás de esto el plano arterial. En este plano arterial, ¿qué es lo que con qué me voy a encontrar? Me voy a encontrar con todos los elementos que nacen de este gran tronco que es la arteria aorta. Entonces, lo que ustedes se tienen que acordar aquí es que a la derecha de la aorta está la formación de la vena cava superior. Y ahí le van a preguntar dónde o cómo se forma la vena cava superior. Entonces ahí tienen que hablar de los troncos venosos brachiocefálicos o troncos innominados, derecho e izquierdo respectivamente. Cómo se forma la vena cava, y que se coloca a la derecha de la arteria aorta, y que la aorta, desde su origen en el corazón, se relaciona con la arteria pulmonar. Primero la aorta se coloca por detrás y a la izquierda de la arteria pulmonar, luego en la medida en que va ascendiendo, gira, da una vuelta en espiral y se coloca por detrás y un poco a la derecha hasta que logra ascender con su porción ascendente, luego su porción horizontal y luego su porción descendente, constituyendo un callado. Lo debo haber repetido muchas veces, pero es pregunta de examen. Este callado de la aorta llega para convertirse en arteria aorta torácica descendente a nivel del borde, o la parte, no el borde, perdón, la cara lateral del cuerpo de la cuarta vértebra dorsal. Siempre a nivel de la cuarta vértebra dorsal, en un corte imaginológico o en un ataque, encuentro a la izquierda a la aorta, el callado de la aorta, y a la derecha a los vasos ácidos. Nunca se van a confundir, si se lo acuerdan, que es muy importante. Cuando ustedes busquen siempre a nivel de la cuarta vértebra dorsal, los dos callados. Por encima de ellos van a encontrar todos los vasos que emergen de ese callado, y por debajo de ese callado van a encontrar a una porción que es la porción ascendente de la aorta, y la porción posterior que es la porción descendente de la aorta torácica. Eso ya se los va a explicar bien Franco cuando vean tomografía de tórax y de mediastino con la parte cardiovascular. Y después tenemos obviamente a la arteria pulmonar. Entonces les van a preguntar dónde se bifurca, cuántas ramas se bifurca y qué es lo que hace esa arteria pulmonar. Cuando ustedes hablan de este plano arterial que está por detrás de este plano venoso que estuvimos observando, les van a preguntar qué emerge o qué nace de estas arterias. Entonces ustedes van a decir que el primer vaso que nace es el tronco arterial brachiocefálico, también llamado tronco arterial innominado, la carótida común o carótida primitiva izquierda, y por detrás de la carótida vamos a encontrar a la arteria subclavia izquierda. ¿Bien? ¿Qué más le van a preguntar? Le van a preguntar qué relaciones tiene, qué relación se tienen que acordar aquí. La relación que se tienen que acordar, que es muy importante, es esta, que creo que lo debo haber repetido también muchas veces. Ese vaso, ese nervio que tengo ahí, es el décimo par. El décimo par pasa entre la carótida primitiva o carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Una vez que pasa por delante del callado de la aorta, se va hacia atrás
pasando por detrás del pedículo pulmonar del lado izquierdo y luego se hace satélite al esófago donde se plexifica y lo inerva constituyendo o formando parte del plexo esofágico. Luego se restituye en un nuevo nervio obviamente importante y desciende el izquierdo por delante del esófago atravesando el diafragma a nivel de la 10ª vértebra dorsal. También pregunta de examen. Pero a nivel del callado de la aorta, en este mediastino superior, se coloca entre la carótida primitiva izquierda y la arteria subclavia izquierda. Por fuera nos encontramos con otro nervio. Ese otro nervio que se encuentra por fuera y por delante, siempre siendo como superficial y siempre anterior a nivel de los pedículos pulmonares, es el nervio frénico. ¿Bien? Estos dos nervios se los van a preguntar en recorrido. Les van a preguntar cómo desciende el nervio neumogástrico en el mediastino o por dónde transita. ¿Y por dónde transita el nervio frénico en el mediastino? ¿Y dónde nace el nervio frénico? Entonces, recuerden que nace desde la tercera y cuarto nervio cervical, de las ramas anteriores del tercer y cuarto nervio cervical, es la rama terminal de un plexo, que es el plexo cervical superficial, y que termina finalmente en el diafragma. Esas cosas, esos datos, no cosas, estos datos, cuando ustedes hablan, se los pueden preguntar y está bueno que lo recuerden, bien, como para que tengan una idea. Y el neumogástrico, obviamente, o vago, o décimo par, obviamente que sabemos dónde se origina, a nivel del tronco encefálico, en un núcleo que está en el bulbo, desciende saliendo por el surco retroolivar y se hace extracraneal a nivel del agujero rasgado posterior. Cosas así muy simples que le permitan a ustedes distinguir quizás los datos más elementales que ubiquen regionalmente a estas estructuras sería como muy fundamental. ¿Qué otros datos no se tienen que olvidar de comentar? Se tienen que acordar de comentar que, digamos, que a nivel del décimo par, a nivel del callado de la aorta, se genera este gran nervio, que es el nervio recurrente izquierdo, que es el único nervio recurrente que encontramos en el mediastino, porque el recurrente derecho no lo vamos a encontrar. Esa es otra pregunta de examen. Siempre recuerden que vamos a encontrar al recurrente izquierdo del mediastino, nunca al derecho, porque hace su callado a nivel del callado de la subclavia, por lo tanto nunca lo vamos a encontrar. Y vamos a ver que este nervio neumogástrico, ambos neumogástricos, derechos e izquierdos, y el recurrente izquierdo, da ramos cardíacos que van a formar un plexo, que es el plexo cardíaco, que fundamentalmente se desarrolla entre la cara inferior de la aorta, de la porción horizontal de la aorta, y la cara superior de la arteria pulmonar. Y que hay un conducto, que en realidad es un ligamento, en el adulto, pero que fue un conducto, que fue el conducto arterioso, que comunica a la aorta con la arteria pulmonar. Este ligamento arterioso o ligamento arterial que une el callado con la arteria pulmonar, también está bueno que lo recuerden. Si les llegan a preguntar cuáles son las primeras ramas colaterales que tiene la aorta, obvio que la respuesta son las arterias coronarias. No se olviden, la idea es que en mediastino no se evalúe los vasos coronarios, pero sí el plano arterial. Entonces puede surgir como pregunta, ¿y cuáles son las primeras ramas que nacen de la arteria aorta? Entonces ustedes tienen que mencionar que la arteria aorta en su porción ascendente da como primeras ramas ambos vasos coronarios, derechos e izquierdos, que lo normal es que sean dos y bla, 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 ¿no? Entonces ascendemos, digamos en la porción horizontal, da estos tres grandes vasos. Puede haber una arteria inconstante, que es la arteria tiroidea inferior de Neubauer, que es una arteria tiroidea inferior que puede ser inconstante, que nazca entre el tronco arterial brachiocefálico izquierdo y, el tronco arterial innominado brachiocefálico y la carótida primitiva izquierda, que en realidad aporta, digamos, sangre arterial, obviamente, a la glándula tiroides. Y puede nacer en un 5% de los casos, se lo voy a mencionar porque un día lo encontramos en una disección, una arteria vertebral innominada. La arteria vertebral, que tiene que nacer de las arterias subclavias, la podemos encontrar aquí en el mediastino.
¿bien? Se da solo en un 5% de los casos, pero ustedes alguna vez pueden ver un vaso arterial que nace callado de la aorta, que luego se hace satélite a las vértebras cervicales y que se mete al cráneo. Entonces ya saben, es la vertebral. Y cuando ven un pequeño vaso, ramito, chiquitito, que nace callado de la aorta, prácticamente imperceptible, que se pierde en el cuello, entre estos dos grandes vasos sabemos que es la tiroidea inferior. Bueno, esto es lo que yo les comentaba, que son los dos grandes lados que tienen que ver ustedes de mediastino. Miren, estas son imágenes de fetales, es una imagen lateral donde podemos ver desde el origen, es de un feto, por eso son pequeñitos. Pero fíjense, aquí tenemos los grandes vasos venosos. Fíjense que acá tenemos el recorrido de un nervio, no sé si lo pueden percibir, yo se los estoy marcando. Este nervio que tengo acá, que pasa por delante del pedículo pulmonar, que está acá, ¿bien? Es el nervio frénico. Acá tenemos el diafragma, esta sería la silueta del corazón. Acá tenemos en parte a la vena yugular interna y vemos todos los vasos intercostales que tenemos aquí, y aquí tenemos el esófago. Y fíjense que el esófago está recorrido por un nervio que es el neumogástrico que desciende, y otro nervio que es el neumogástrico que también desciende. ¿Se dan cuenta? Esos dos nervios que acompañan satélitemente al esófago son el décimo par, el esófago. Entonces, fíjense, esto es lo que yo quiero que ustedes se acuerden porque es importante. Ustedes tienen como plano importante ¿a quién? Al pedículo pulmonar. Y por delante del pedículo pulmonar, el frénico. Y por detrás del pedículo pulmonar, los neumogástricos. Por detrás de los neumogástricos, todos los vasos intercostales con la cadena simpática. ¿Bien? Y luego, obviamente, el diafragma. Y ahí tenemos la silueta cardíaca. Esto es lo que vemos acá. Si nosotros observamos en esta imagen, esta foto, yo les recuerdo que nosotros estamos haciendo esta disección para estudiar el plexo cardíaco, por eso tenemos ese nerviecito chiquitito ahí, que es un nervio cardíaco. Si ustedes supieran el tamaño que tienen estas piezas fetales, van a decir cómo puede ser. Miren que acá se ve el punto de la tela, que prácticamente a simple vista no se ve, porque tiene gran aumento esta foto. Lo que vemos acá son estructuras muy pequeñas estas, por eso haber logrado estos nerviecitos, ver cómo van llegando y cómo descienden para confluir todos entre el callado de la aorta y la arteria pulmonar, es increíble. Es un gran trabajo que hicieron los chicos que disecaron este año, en el 2013, para un congreso. ¿Bien? Acá tenemos el callado de la aorta, ¿ven? ¿Lo ven? Se ve perfecto, y ahí ven el tronco arterial innominado, que luego se va a separar, la carótida primitiva y la arteria subclavia. Y fíjense qué nervio gigante que está pasando por aquí, enorme, ese nervio, enorme. Ese nervio que está pasando por fuera de la subclavia, ese nervio es el nervio frénico, ¿bien? Se ve enorme, grande, grande. Entonces fíjense en esta imagen, que es una vista pero lateral izquierda. Este sería el ventrículo izquierdo del corazón, esta sería la aurícula izquierda del corazón, y este sería el pedículo pulmonar izquierdo. Entonces fíjense que acá tengo este nervio también gigante, en otro corte, que pasa por detrás del pedículo pulmonar y desciende con el esófago. Ese es el décimo par. Bien, entonces, en sentido antero-posterior, el primer nervio que vamos a tener es un nervio que va a descender y va a pasar por delante el pedículo pulmonar hasta llegar al diafragma. Ese nervio es el frénico, que aquí no lo tengo en esta imagen. Bien, y por detrás del pedículo pulmonar, el décimo par. Por detrás vamos a tener a la aorta con su callado descendiendo, y entre medio de la aorta y el nervio neumogástrico, acá fíjense por delante de la aorta en un punto, vamos a tener a alguien que ustedes conocen, que ya lo estudiaron mucho en nutrición, que es eso, que es el esófago. Entonces fíjense que el esófago inicialmente se va a colocar lateral derecho con respecto a la aorta se coloca primero al lado, pero luego se coloca por detrás de él. Entonces cuando se coloca por detrás de él, hace que él se dirija más hacia adelante y hacia la línea media. Y es en este sector donde el esófago entra en relación con la cámara cardíaca posterior por excelencia, que es la cara posterior de la aurícula izquierda, a nivel
del fondo de saco de Haller. Esa relación inmediata que hay entre la aurícula y el esófago es la relación más importante mediastinal que tiene el esófago, fundamental. Entonces la idea es que ustedes vayan viendo de adelante hacia atrás cuáles son todos los elementos, o no cuáles son, sino de qué manera se van disponiendo, ¿bien? El elemento posterior, el más posterior, que está mal decirlo así, son los vasos intercostales. Por delante de los vasos intercostales tengo la cadena simpática, y en el mismo plano que la cadena simpática, pero algo más hacia afuera, tengo a los vasos ácigos, mayor a la derecha, hemiácigos a la izquierda. Eso está bueno que les quede claro. El elemento posterior por excelencia, antes de meterse a la fase endotoráxica, antes de introducirse a la pared, son los vasos intercostales que nacen de la aorta torácica descendente. Miramos hacia atrás. Entonces tenemos un plano que es el plano visceral y nervioso. Ese plano visceral y nervioso, ¿por qué se llama así? Porque contiene a las vísceras, pero además a estos nervios que estuvimos hablando recién, ¿bien? O sea, el neumogástrico, que es este, que viene a descender y se coloca por detrás, que da al frénico, que asciende, el neumogástrico, bien, son los vasos neumogástricos con el recurrente izquierdo. O sea, este plano visceral y nervioso corresponde al esófago, a la tráquea, y corresponde al vago fundamentalmente, y junto con el vago, el recurrente del lado izquierdo. Este es el plano. Cuando nosotros estudiamos cuello, vemos que la tráquea y el esófago, y si continuamos hacia arriba de la tráquea a la laringe, están envueltas en la misma vaina visceral. Eso se llama vaina visceral del cuello. Esa vaina se prolonga también en el tórax. Y dentro de esa vaina asciende este nervio recurrente con una cadena recurrencial y con una cadena ganglionar recurrencial, y junto con esa cadena ganglionar recurrencial puede aparecer el recorrido de la arteria tiroidea inferior, que es rama de una arteria que es la subclavia, tanto derecha como izquierda. Entonces, en este plano visceral y nervioso, me encuentro posterior al plano arterial con la tráquea y el esófago. O sea, las arterias abrazan estos dos órganos y por detrás obviamente se encuentran ellos junto con ambos neumogástricos y los frénicos. Cuando ustedes hablen del recurrente, no se olviden de la cadena ganglionar recurrencial, que es muy importante, digamos, porque está central en el mediastino, porque es uno de los, digamos, de las cadenas, digamos, de drenaje linfática de ambos pulmones y demás. Así que es muy, pero muy importante. Y otra cosa, para no olvidarse, que generalmente nos olvidamos, es eso que tengo acá que les estoy señalando, que está siempre por detrás de la subclavia izquierda a nivel del cuello, que es el conducto torácico. Este conducto torácico es importante. Cuando desciende el conducto torácico se encuentra entre el esófago y la aorta. La aorta continúa y comienza a descender. Entonces se encuentra entre el esófago que desciende, la aorta que desciende y el conducto torácico que asciende. Cuando desciende un poquito más, además de estar en relación con el esófago, también se encuentra en relación con este vaso, que es la vena ácido mayor. ¿Ven? La vena ácido mayor, ahí está cortada, pero termina en esta vena, que es la vena cava superior. Es un poco para que ustedes vayan viendo de qué manera van a ir describiendo desde adelante hacia atrás, para que no mencionen únicamente los elementos que contiene el mediastino, sino que traten de encontrar relaciones en sentido antero-posterior que sean importantes. ¿Bien? Bueno, esto es para que no se olviden el plano nervioso fundamentalmente. Ahí tenemos al neumogástrico, ¿bien?, que está dando el vaso recurrente y luego se continúa pasando por detrás del pedículo pulmonar como neumogástrico izquierdo, ahí está por delante, y lo mismo pasa con el neumogástrico del lado derecho. Por fuera del neumogástrico tengo la cadena simpática con la formación de los dos nervios espláncnicos mayor y menor, y nos acordamos que por detrás de esto obviamente tenemos a todos los vasos intercostales.
¿Qué más tenemos? En esta imagen que vemos acá, miren, tenemos a la tráquea. ¿Qué otra cosa podemos ver? Tenemos la división, ¿no? Tenemos al callado de la aorta. Por debajo, el esófago. Y fíjense en acá. Tenemos acá, a la derecha, la vena ácido mayor, que está tratando de terminar y hacer el callado para terminar en la vena cava superior. Esto que vemos acá es la arteria pulmonar. Entonces la arteria pulmonar se encuentra, ven, pasando por delante de la bifurcación de la tráquea y por delante del esófago, relación muy importante. Y fíjense esto, las venas pulmonares, vena pulmonar, y acá debe estar el otro, la vena pulmonar. Las venas pulmonares son siempre anteriores e inferiores a la arteria pulmonar. Y la arteria pulmonar del lado izquierdo siempre cabalga o es apical con respecto al bronquio. Entonces fíjense que los elementos más bajitos, vasculares, importantes del mediastino son las venas pulmonares inferiores. ¿Bien? Ahí ven parte, eso que ven ahí, eso que les estoy viendo acá, esto sería la aorta. Y la aorta ven cómo primero se coloca, acá tengo el esófago por detrás, ¿no? Fíjense que la aorta primero está prácticamente por delante del esófago, después se coloca por fuera de él y luego se coloca por detrás de él. Después se va a colocar por detrás de él y así va a descender. Bien, acá se ve perfecto, ven como la aorta en un momento se coloca por detrás del esófago, el esófago luego se continúa con el estómago. Fíjense acá todos los nerviecitos que van en busca del callado de la aorta y la cara superior de la arteria pulmonar, donde se desarrolla el plexo cardíaco, constituido por diferentes ramas del nervio neumogástrico, derecho e izquierdo respectivamente, y también por la cadena, los ramos cardíacos de la cadena simpática. Acá vemos nuevamente en este plano visceral tan importante la tráquea con el esófago, la aorta por detrás y los vasos. Nos acordamos, el nervio frénico siempre por delante, el nervio neumogástrico por detrás y luego se coloca de esta manera por delante del esófago. Esas relaciones es como me parece que es como un poco lo más importante. Acá hay alguien que nos olvidamos a veces de mencionarlas por ahí en el mediastino, que es la vena cava inferior. Acuérdense que la vena cava inferior tiene un trayecto muy cortito porque termina rápido en el corazón que estaría aquí, ¿no? Termina muy rápido, pero la tenemos en el mediastino. Y lateral a ella, en el mediastino, tengo al nervio frénico y posterior a ella al nervio neumogástrico. ¿Bien? Eso es como importante también que se le acuerden. Y miren qué lindo que se ven acá los pulmones con todas esas imágenes, digamos, de las partículas que están pegadas prácticamente en él. Fíjense esta imagen, qué buena que está. Tengo acá, estamos a nivel de la base, de la parte inferior de la base del cuello. Entonces, ¿a quién vamos a tener? A la glándula tiroides, ¿bien? Por debajo de los grandes de la glándula tiroides, todos estos vasitos, que son los vasos tiroides inferiores, que donde dijimos que iban a terminar. Van a terminar en el tronco venoso brachicefálico. Por detrás, ¿a quién tenemos? A la tráquea. Y por detrás, ¿a quién tenemos? Al esófago. El esófago por delante de quién está, de la columna vertebral. Y a nivel de la columna vertebral, ¿quién está insertado? Un único músculo que está en este sector, que es el músculo largo del cuello. El músculo largo del cuello es el único elemento muscular que voy a encontrar por delante de la columna vertebral a nivel cervical y a nivel torácico. Y obviamente, a ambos lados, por debajo de la tiroides, vamos a encontrar todos estos elementos. ¿Con quién me voy a encontrar? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que esto tiene una vaina visceral que los contiene? ¿Con quién me voy a encontrar? Yo se los dibujo simple. Me voy a encontrar con una arteria, que es la arteria tiroidea inferior, y me voy a encontrar a la izquierda con un nervio, que es el nervio recurrente izquierdo o laringio inferior, acompañado de una cadena ganglionar recurrente izquierda. Bien, eso es importante que lo tengan en cuenta. Esa vaina visceral del cuello
tiene dentro de sí todos esos vasos. Ya en el cuello, por encima del callado de la subclavia, también me voy a encontrar con el nervio recurrente del lado derecho. Es una pregunta de examen, ambas dos las que les dije. ¿Cuáles son las primeras ramas colaterales que tiene la aorta? La respuesta, las coronarias. ¿Cuál de los dos neumogástricos, cuál de los dos recurrentes se encuentra en el mediastino? El recurrente del lado izquierdo, porque el derecho está en la base del cuello, a nivel de la cúpula pleural, porque hace el callado, digamos, el recurrente izquierdo, a nivel de del recurrente derecho, a nivel de la arteria subclavia del lado derecho. Esas dos son preguntas de examen que los ubican a ustedes en el mediastino y que por eso es importante. Acá vemos el sistema de las venas ácidos. Del lado de la derecha tenemos al ácido mayor siempre, ustedes lo vieron esta semana. Es una clase muy simple, donde tienen que conocer obviamente el origen. Cuando ustedes hablan del recorrido de la vena ácido mayor, estamos viendo acá y estamos hablando del mediastino superior y nos fuimos también al inferior, pero la idea es que ustedes entiendan los planos diferentes que hay, digamos, en sentido antero-posterior. También en el mediastino superior, obviamente, tenemos a la vena ácido mayor. Lo que tienen que recordar aquí es dónde es que termina realizando un callado a nivel de la cuarta vértebra dorsal en la vena cava superior. Bien, pasando por encima de los pedículos pulmonares del lado derecho, básicamente. Bien, es la relación prácticamente más importante que tiene el pedículo pulmonar del lado derecho. Del lado izquierdo, las ácidos suelen ser dos. Hay una hemiácido superior y hay una hemiácido inferior. Ambas hemiácidos pueden reunirse entre sí y terminar en la ácido mayor, o puede, digamos, terminar por un único, por un único vaso a nivel de la sexta, séptima u octava vértebra dorsal. Lo más común es que sea a nivel de la séptima o sexta, según algunos libros, y los dos terminan a la vena ácido mayor. ¿Qué les quiero decir? A veces la hemiácido superior, la superior, a veces es inconstante. Y cuando ella es inconstante, cobra como importancia o relevancia la vena intercostal superior. Los vasos ácidos, entonces tenemos que hay uno, que es el ácido mayor, que está a la derecha, que nace en la región infradiafragmática o a nivel de los últimos espacios intercostales por encima del diafragma. Pueden nacer por debajo o por encima, dependiendo la variación en las sensaciones diafragmáticas. Y de la misma manera nace la izquierda. De un lado y del otro nacen iguales, ¿sí? Con unas pequeñas diferencias, pero nacen iguales, de un lado y del otro. Las ácido mayor a la derecha, hemiácido inferior o ácido menor inferior a la izquierda. La hemiácido inferior asciende al lado izquierdo de la columna vertebral y en un momento se dirige hacia la derecha en un recorrido transverso por delante y por detrás del conducto torácico para terminar en la ácido mayor. Bien, puede que la hemiácido superior haga lo mismo y terminen en conjunto o bien independientes. Y esta puede o no estar. La superior puede o no estar. Cuando no está, tengo un vaso venoso que se llama intercostal superior que drena en el tronco venoso brachiocefálico izquierdo y no en la vena ácido mayor. Fíjense que ambos vasos, de los que forman parte de los sistemas ácidos, son paralelos o sagitales con relación a la columna vertebral y que van recibiendo distintos vasos venosos que vienen de la pared. Son vasos que drenan la sangre venosa de la pared del tórax y están en el mediastino posterior, bien, en el plano prevertebral. Junto con ella, ¿quién? El conducto torácico. El conducto torácico, acá está dibujada la cisterna de Pequet, que es inconstante, pero que nace fundamentalmente de los colectores que llamamos látero-aórticos o abdomino-aórticos. Asciende este conducto torácico junto con la aorta a nivel de la 10ª vértebra dorsal, atraviesa el diafragma y asciende colocándose entre la ácido mayor y la aorta, y luego entre la aorta y el esófago hasta terminar en el confluente yúgulo subclavio del lado izquierdo relacionado
con la arteria subclavia izquierda. Bien, lo encuentro también el conducto torácico en el mediastino posterior. ¿Qué encuentro en el mediastino posterior entonces? El sistema de las venas ácidos, el conducto torácico y la cadena simpática, además de la arteria aorta torácica descendente. Esos son fundamentalmente los elementos que ustedes van a encontrar en el mediastino posterior, tanto a nivel superior como a nivel inferior. ¿Qué no se pueden olvidar nunca de mencionar en el mediastino, en todos estos planos o acompañando todos estos planos? Toda la cantidad de ganglios linfáticos centrales que hay en el mediastino. Importantísimo por las mediastinitis, importantísimo por los linfomas. Bien, muy, pero muy importante. Nunca se olviden de mencionar en ninguno de los planos que estuvimos viendo la cantidad de cadenas ganglionares periesofágicas, peritraqueales, intertraqueobronquiales, laterotraqueales, iliares, recurrenciales, diafragmáticas superiores, intercostales, que hay prearteriales, prevenosas, mediastínicas anteriores, mediastínicas posteriores, de donde lo estudien, como lo hayan estudiado, dependiendo de la nomenclatura, todas son muy, muy importantes. Acá vemos el recorrido de las ácidos. Fíjense, acá tenemos un sistema ácido, esta es una imagen de Derneter. Acá tenemos al sistema de la vena, acá tenemos a la vena cava inferior que atraviesa el diafragma, no se lo olviden, se lo van a preguntar, a nivel de la octava vértebra dorsal, y junto con ella pueden descender algunos ramitos del nervio frénico. Terminan en la aurícula derecha, casi izquierda, terminan en la aurícula derecha, en la cara inferior. Por dentro tengo el origen del ácido mayor, que asciende y termina en la vena cava superior a nivel de la cuarta vértebra dorsal. Y va a recibir toda la sangre parietal de la pared, va a recibir parte de la sangre venosa del esófago. Y de este otro lado tengo la hemiácido, acá tengo la hemiácido superior, que fíjense ahí que drena, y la hemiácido superior, hemiácido inferior, ambas pasan por detrás del esófago, para terminar en la ácido mayor. Recordemos que cuando esta no existe, hay una arteria, hay una vena que se llama intercostal superior que va a drenar directamente en el tronco venoso brachiocefálico del lado izquierdo. Esa vena que puede existir cuando esta no existe, drena toda la sangre venosa de la pared de los primeros espacios intercostales y se llama vena intercostal superior. Miren esto que tengo acá, importante, que es lo que les estuve señalando antes. Tengo a la aorta, tengo al conducto torácico y a la derecha la vena ácido mayor. ¿Ven cómo están dispuestos? Y por detrás el esófago. ¿Ven cómo están en relación aorta, esófago, conducto torácico y ácido mayor? Esas relaciones en el plano posterior son importantísimas. Y acá fíjense la cadena simpática que acompaña. Esta es una imagen de la... Estas son imágenes de estas imágenes que tengo acá son imágenes de un atlas que tiene nuestra facultad, que es propio de la facultad, que se llama Adams y están en recursos educativos. Se lo pueden, lamentablemente ahora no estamos como... no tenemos recursos educativos abiertos, pero si alguno quiere visitar y verlo, está muy lindo. Miren, acá tenemos, como para hacer referencia, fíjense que todos los que dibujan atlas lo ponen como muy importantes. Tenemos al callado de la aorta, con todos los vasos que nacen, y cómo los vasos que nacen de él abrazan a la tráquea. Por detrás de la tráquea vamos a tener al esófago, lateral y derecho al esófago, la vena ácido mayor, y esa vena ácido mayor obviamente va a ser un callado por delante. Esto que tenemos acá dibujado en azul no es la vena cava superior, es la arteria pulmonar, bien, que está en relación con la arteria aorta, está pintada en azul solamente por la sangre venosa que drena, digamos, ¿no? Fíjense acá la cadena simpática por detrás, ¿ven? Por detrás del ácido, y fíjense que el elemento posterior por excelencia son los vasos arteriales y venosos intercostales. Ese es el elemento posterior. Entonces, todos estos elementos que tengo aquí, bien, son los elementos del plano posterior.
¿Qué voy a encontrar también? Los fondos de saco pleurales posteriores, los fondos de saco interácido esofágico e interaórtico esofágico, y también tejido celular adiposo. Acá veo la ácido mayor, el callado del ácido, el callado de la aorta. El nervio vago del lado derecho, el nervio vago del lado izquierdo, cómo se flexifica a nivel del esófago y cómo desciende luego el esófago junto con el vago. Este es bien mediastinal, en un sector bien posterior, ácido a la derecha, arteria aorta a la izquierda. Siempre hagan esa homología. Y fíjense acá cómo está terminando el conducto torácico, en el confluente yugulo-subclavio, y cómo se coloca por detrás de este vaso, que es la arteria subclavia, y cómo entre la arteria subclavia y la carótida izquierda está transitando, pasando entre ellas, el vago. Y por fuera, el nervio frénico, que acá lo tengo, ahí está, ahí va a descender luego de esta manera, y de este lado, ahí tengo el frénico, por dentro y más profundo, el neumogástrico. De esta cadena simpática no se olviden que emergen o que se desprenden dos nervios que son importantes, que son los nervios espláncnicos mayor y el nervio espláncnico menor. El nervio espláncnico mayor se origina desde la quinta, sexta, séptima, octava y novena, el noveno ganglio, y allí desciende, hace una eminencia que es el tubérculo de Lowens, y desciende como nervio espláncnico mayor. Y del décimo, undécimo y décimo primero, se origina el espláncnico menor y el espláncnico imo o inconstante o inferior del duodécimo. Esto también se lo van a preguntar, son ramos, digamos, comunicantes blancos que no hicieron nunca sinapsis en la cadena simpática, sino que la atravesaron, siguen como ramos y comunicantes blancos, se reúnen entre sí y tienen que atravesar el diafragma para llegar a los ganglios vegetativos del plexo solar para ir terminando y conformar las aferencias simpáticas del plexo solar. Sepan por ahora la cadena simpática. Ya creo que el plexo solar ya lo vieron muchas veces, o por lo menos en sexualidad lo tuvieron que ver y también lo vimos en nutrición, pero bueno, sepan que las aferencias de este plexo, las aferencias simpáticas, proceden de estas cadenas simpáticas. Bien. Cuando hablamos del mediastino inferior y anterior, ya volviendo más sobre los elementos que hay en el mediastino inferior, ¿qué encontramos? Este fondo de saco pleural, fundamental. A veces los fondos de saco pleurales anteriores se envuelven por delante de la silueta cardíaca y se unen en la línea media uno con el otro. ¿Bien? Esto es lo que yo les comentaba. Siempre está bueno tener una imagen del mediastino derecha y una imagen del mediastino izquierda para ver qué hay en el mediastino inferior, bien, de adelante hacia atrás. Entonces fíjense que tengo los planos fibrosos anteriores, donde tengo tejido celular adiposo, músculo, pared, pericardio, pleura, y por detrás tengo a la silueta del corazón. Junto con la silueta cardíaca, el nervio neumogástrico, perdón, el nervio frénico. Luego vemos todo lo que corresponde al pedículo pulmonar, la vena a la derecha, la vena ácido mayor, por detrás los nervios neumogástricos, ya sea a la derecha o a la izquierda, y luego todo lo que vimos recién. Es decir, el recorrido del ácido, junto con el recorrido del ácido el esófago, y por detrás de esto, la cadena simpática y, digamos, los vasos intercostales. Fíjense que la cadena simpática siempre es un poquito más hacia afuera, pero siempre por delante de los vasos intercostales. Acá tenemos la formación de los diferentes nervios espláncnicos. A diferencia de la izquierda, de la derecha, que se expone fundamentalmente la izquierda. ¿Por qué le llama la atención? Por el gran callado de la aorta, y este callado de la aorta se realiza por encima y por detrás del pedículo pulmonar. Por detrás vemos todo muy similar a lo que vemos en el lado derecho, es decir, la cadena simpática y todos los elementos torácicos, todos los vasos intercostales que recorren la pared. Y también vemos, obviamente, el nervio frénico pasando por delante y pasando por detrás, ahí lo vemos, ahí, no sé si lo alcanzan a ver, pero ahí tenemos el neumogástrico, ¿ven? El neumogástrico hace este recorrido
el frénico hace este recorrido. El frénico entre qué y qué va entre el corazón, por un lado, y la cara interna digamos, las pleuras por el otro. En este sector voy a tener a los fondos de saco pleurales anteriores y por detrás a los fondos de saco pleurales posteriores. Siempre miren ambas imágenes, la vista lateral derecha y vista lateral izquierda de ambos mediastinos. Cuando yo veo en la parte más medial, digamos, la silueta cardíaca específicamente, ¿con quién me voy a encontrar? No solamente con el corazón y el pericardio, con todos los ligamentos, sino también con ambos frénicos. Nos acordamos que ambos frénicos, además, seguro que se los dije muchas veces, están acompañados por los vasos frénicos superiores o diafragmáticos superiores. Y fíjense que ambos frénicos pasan por delante de los pedículos pulmonares. Miren esta imagen del mediastino a nivel de la silueta cardíaca. Prácticamente el corazón, ¿ven?, está relacionado con las caras internas o mediastínicas de ambos pulmones. Entonces aquí tengo el ventrículo izquierdo, esto es parte de la aurícula, veo parte de la aurícula del lado derecho, obviamente. Acá tengo el inicio de la porción ascendente del callado de la aorta, y acá tengo parte de la aurícula del lado izquierdo. Cuando lo vemos en este sector, vemos acá el diafragma, vemos acá el corazón, acá tenemos el callado de la arteria aorta, ahí vemos, perdón, de la arteria pulmonar, acá vemos bien una imagen del ventrículo del lado derecho. Bien, esta sería la aurícula del lado derecho, acá teníamos la vena cava inferior. La idea que quiero que ustedes transmitirles, quizás a nivel del mediastino medio, es la presencia del corazón específicamente en el saco fibroso que lo contiene, en el pericardio seroso que lo envuelve, y por fuera inmediatamente, obviamente, ambos pulmones. Lateral a él van los vasos diafragmáticos y el nervio frénico, ¿bien? Y por detrás de los pedículos pulmonares, recordamos siempre que vamos o estamos en contacto o estamos en relación con el esófago, ¿bien? Con los nervios vagos, que luego van a ser satélites del esófago. Nosotros a ver si vemos, o vamos a correr primero esta imagen. Este es un corte coronal, bien, de la parte bien media de nuestro mediastino, donde vemos la cara interna de los pulmones. Primero, este vaso que está llegando a la aurícula izquierda del corazón, a la aurícula derecha del corazón por debajo, que es la vena cava inferior. Aquí tenemos la vena cava superior. Esto que tenemos acá es una vista bien posterior del corazón. Entonces lo que vemos es la cámara posterior por excelencia del corazón, que tiene la aurícula izquierda. Esta es la aurícula izquierda con las venas, ¿ven? Ahí tengo una vena, ahí tengo la otra, ahí tengo otra vena. Eso que vemos ahí es la arteria pulmonar, y por encima de la arteria pulmonar parte del callado de la aorta. Vena cava superior, tráquea. Bien, y ahí vemos el vaso que en realidad es la carótida izquierda, que nació del callado de la aorta, obviamente, y de este lado la derecha. Y ese es parte del tronco venoso brachiocefálico, posiblemente antes de formar la vena cava superior. Fíjense como en un corte posterior veo bien la cámara posterior por excelencia del corazón, que es la aurícula izquierda. Si se fijan bien, así hay como una eminencia, algo que está sobresaliendo desde atrás, que es el esófago fundamentalmente. Si vemos esta imagen, nuevamente vemos uno a nivel de la válvula auriculoventricular. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Vemos la cara interna, nuevamente, obviamente, de los pulmones. ¿Qué más vemos? Vemos distintos vasos que son bien posteriores, que son vasos venosos que llegan al corazón, a los bronquios, fundamentalmente, de un lado y del otro. Esta es la arteria aorta descendente, este es el lado izquierdo, ¿bien? Y esta sería la arteria, digamos, aorta en la base cuando tiene su origen, ¿bien? Y esta ya no es el ventrículo del lado izquierdo, sino que es el ventrículo del lado derecho, es el orificio auriculoventricular del lado derecho. Bien,
Todos estos elementos al corte, en los distintos cortes, obviamente están dentro del mediastino, y ustedes para poder ubicarse, les sirve encontrar cuáles son los grandes vasos. Entonces, siempre un vaso grande, marcado, lateral a la columna vertebral, es la aorta torácica o aorta descendente. Cuando ustedes ven la aorta descendente y ven en la misma imagen una porción ensanchada de paredes gruesas, es la porción ascendente. Esta porción ascendente se encuentra en general, si se acuerdan ustedes, a la derecha de la arteria pulmonar. Todo esto en esta vista es izquierdo y todo esto es derecho. Ven que está más recostado sobre este lado del corazón, porque es una imagen como si fuese una tomografía axial computarizada. Está mirada desde abajo. Por lo tanto, como la estamos mirando desde abajo, acuérdense que esto es izquierdo y esto es derecho. Entonces, en el origen, la arteria aorta se tiene que colocar hacia la derecha porque tiene a la arteria pulmonar que la está desplazando, pero luego se coloca por detrás de ella y así luego de un recorrido a nivel de la cuarta vértebra dorsal, sabemos que hace su callado, y luego sí desciende a la izquierda. ¿Bien? A este nivel aproximadamente debemos estar a nivel de entre la quinta y la sexta vértebra dorsal, donde ya tenemos a una arteria torácica descendiendo, donde tenemos el origen de la aorta a nivel del corazón. Acuérdense que el corazón está más o menos desde T5 hasta T8, T9, apoyado sobre el centro frénico del corazón, ¿bien? El centro frénico del diafragma, perdón. Y todos estos elementos que se van introduciendo dentro digamos, de los pulmones son los elementos del hilio pulmonar. Vayan recordando siempre que el hilio pulmonar del lado izquierdo dibuja un triángulo, del lado derecho dibuja digamos, un óvalo, y que dentro de él están limitados, o dentro de ellos hay una serie de vasos, de nervios que tienen una disposición especial, como lo vimos en las diferentes clases. Fíjense la relación que tiene el esófago, fundamentalmente con la aorta. Si nosotros descendiéramos un poco más, al esófago lo encontramos directamente en relación con una gran cámara, que es la aurícula izquierda, pero tengo que descender para eso un poco más, donde el corazón prácticamente se desarrolla, o de la única cámara del corazón que se ve es la aurícula del lado izquierdo. Esto para mí es fundamental, estos dos esquemas, siempre cuando veíamos en forma individual, cuando veíamos o teníamos las clases presenciales en la facultad, eran imágenes que yo siempre les ponía, porque hay, digamos, está el centro del mediastino, que es bien la bifurcación de la tráquea con todos los elementos vasculares, nerviosos y linfáticos que tenemos. Estos dos elementos, esta imagen y esta imagen, les están hablando o les describe las relaciones más importantes que tienen los pedículos pulmonares a la derecha y a la izquierda. Estamos hablando en este caso del mediastino inferior medio clásico, donde vemos el pedículo pulmonar y donde tenemos todos los elementos mediastinales que pasan por delante o por detrás. Si vemos el derecho, y ustedes tienen que describir, es muy sencillo si ustedes conocen todos los elementos. Por encima voy a tener al callado del ácido mayor, por detrás el ascenso de la vena ácido mayor con el décimo par craneal, y por delante, además de tener a la aorta, a las arterias pulmonares y a las venas pulmonares, tengo al nervio frénico y a la vena cava superior. Entonces, este conjunto, este bronquio, el bronquio derecho, tiene relaciones muy, pero muy simples para recordar. Si ustedes ya tienen, digamos, aprendido todos los vasos, todos los nervios y todos los elementos linfáticos y grupos ganglionares linfáticos que tiene la región del mediastino. ¿Bien? Esto es siempre una pregunta de examen, fundamentalmente para que ustedes establezcan dónde está el callado de los vasos activos. Bien, es fundamental. Y si miren el de la izquierda, es muy similar. Hay cosas importantes. Este lado derecho siempre es venoso. El lado izquierdo es siempre arterial. Entonces, ¿qué voy a tener?
por delante del pedículo pulmonar, ¿qué voy a tener? El callado de la aorta por delante, por encima y por detrás, el callado de la arteria aorta. ¿Qué elemento voy a tener por delante? El frénico. ¿Qué elemento voy a tener por detrás? El nervio vago. Fíjense acá, tengo el bronquio, bien, y tengo a la arteria pulmonar, que a diferencia de la izquierda que está por delante, la arteria pulmonar a la izquierda está arriba, es bien apical. Esa es una relación también importante para tenerla en cuenta, bien. Y por delante y por debajo tengo obviamente a los vasos venosos pulmonares que están llegando hasta la aurícula izquierda. Pero fíjense la importancia que tiene esto de recordar que siempre por delante del pedículo pulmonar está el frénico, que siempre por detrás está el neumogástrico. Solamente de mirar imágenes y de poder reconocer los elementos a ustedes les ayuda a interpretar cuando tengan que, digamos, armar un discurso para hablar sobre mediastino. Se lo tienen que armar ustedes como a ustedes les resulta cómodo hablar sobre mediastino, porque en los textos les van enumerando distintas estructuras. Fíjense esto. Tengo la tráquea, tengo el esófago por detrás, y fíjense acá tengo el vago del lado derecho, el vago del lado izquierdo, las cadenas ganglionares, laterotraqueales, intertraqueobronquiales, las cadenas intertraqueobronquiales, perdón, las cadenas intertraqueobronquiales, las laterotraqueales de un lado y del otro, el nervio vago del lado derecho, el vago del lado izquierdo, este sería el vago del lado izquierdo con el nervio recurrente izquierdo. Fíjense las arterias pulmonares por arriba, ¿ven? Y las venas pulmonares por debajo. Eso ya le está diciendo. Los dos vasos son siempre prebronquiales y siempre las venas por debajo de las arterias. Y marca más la diferencia del lado izquierdo, que siempre la arteria es apical, en tanto que del lado derecho puede estar por delante del bronquio y la vena por delante de la arteria y del bronquio. Bien, este esquema para mí es como muy importante. Yo creo que les sirve muchísimo para poder entender esta encrucijada anatómica que está en el medio del mediastino, en el mediastino inferior, y que aloja la complejidad de nervios, arterias y linfáticos, y obviamente vísceras. Fíjense que esta imagen que tengo acá, esto es la aurícula izquierda. Ven que hace como una eminencia y está recibiendo a las venas pulmonares. Y aquí abajo está el esófago. ¿Ven? Ahí tengo una discontinuidad, es como si se hubiese cortado el esófago, y veo que hay, si yo saco el esófago, desde atrás en el mediastino. Bien, y después en el mediastino, pero ya más inferior, bien, en el mediastino ya más inferior y posterior, veo lo mismo que veíamos antes, es decir, veo a la arteria aorta, veo obviamente al esófago, veo todas las cadenas ganglionares, no me tengo que olvidar del conducto torácico, y además, ¿qué me falta acá? Me falta la cadena simpática, bien, y además de la cadena simpática, me falta también todos los vasos intercostales que nacen de la aorta y que se van a ir a cada uno de ellos. Y obviamente el esófago. Nos acordamos que en el mediastino inferior y posterior trazamos una línea por detrás del corazón. ¿Se acuerdan que por delante del corazón y por detrás del corazón lo dividía en anterior, medio y obviamente posterior? Entonces, anterior todo lo que describimos hasta recién, medio, lo primero que describimos, ese plano fibroso, celular, con algunos vascular y nervioso, fundamentalmente glandular. El plano medio, que es bien el corazón, con todos los elementos con los que se relacionan, y por detrás, desde el esófago hasta la pared, todo lo que encontramos. ¿Bien? Y nuevamente, acá vemos la aorta, el esófago. Cuando hablamos de esófago a nivel inferior, no se olviden de los pares craneales vagos o neumogástricos, que son importantes. Y siempre a mí me interesa mucho que ustedes se acuerden estas cadenas ganglionares, las intertraqueobronquiales, este paquete ganglionar muy importante, y fundamentalmente estos que son los laterotraqueales del lado derecho, que muchas veces
reciben la linfa de los intertraqueobronquiales y de los laterotraqueales del lado izquierdo, y acompañando a el recurrente, la cadena ganglionar recurrencial que recibe toda la afluencia de todos los ganglios que son inferiores a ella. Eso es muy importante para cuando puedan o tengan que estadificar una lesión, digamos, cancerosa, una neoplasia maligna en pulmón, también una neoplasia maligna a nivel mediastinal, como puede ser un linfoma, que son muy, pero muy frecuentes. ¿Bien? Y la presencia del timo en las placas radiográficas, fundamentalmente pensando en los tumores de timo, los famosos timomas, y también los tumores de tiroides, que muchas veces descienden hasta el mediastino. El mediastino tiene, digamos, mucha patología que es quirúrgica, por eso conocer la anatomía es muy importante. Cuando se aumentan de tamaño o hay una adenopatía de estos ganglios, que son los ganglios recurrenciales, esos ganglios recurrenciales afectan al nervio recurrente y la persona muchas veces, o el paciente, consulta por una voz bitonal o por una disfonía, porque tiene desinervada o tiene poca tonicidad en sus cuerdas vocales, porque recordemos que el recurrente izquierdo, en realidad junto con el recurrente derecho, inerva toda la musculatura, digamos, del aparato vocal de la laringe. Entonces, a veces las afonías, disfonías o una voz bitonal tiene que ver con una lesión mediastinal que no se puso en evidencia y que el primer signo, síntoma o lleva a la consulta a un paciente justamente por este tema. Entonces es importante tenerlo en cuenta, ¿bien? Por eso rescatar siempre los, digamos, las cadenas ganglionales. Bueno, esto es un poco para ver lo mismo. Vemos acá al esófago fundamentalmente, a la arteria aorta que se coloca lateral y luego por detrás del mismo. Vemos acá la vena cava inferior, pero sabemos que la vena cava inferior forma parte del mediastino medio, porque termina en el corazón, pero como es muy posterior, porque está muy cerquita de la pared posterior de la aurícula izquierda, su desembocadura, a veces en los esquemas aparece como al mismo nivel, pero tengan en cuenta que termina a nivel de la silueta cardíaca, bien, eso es importante. Cuando mencionen esófago, no se olviden de los vasos, digamos, que lo acompañan, no solamente los vasos, digamos, venosos, arteriales, también las cadenas ganglionares periesofágicas, supradiafragmáticas, y fundamentalmente no se tienen que olvidar de los vagos. Los vagos a nivel de la décima vértebra dorsal descienden atravesando el diafragma, dato muy importante, siempre se lo van a preguntar, es una característica. Bien, vamos a ver cuáles son las divisiones que hacemos del mediastino que nos plantea el doctor Martínez, que nosotros lo usamos, lo van a usar mucho en rayos, van a ver que cuando se llama mediastino se lo divide en anterior, medio y posterior de acuerdo con la división de Martínez. Martínez traza dos planos horizontales y dos planos que son verticales para poder dividir el mediastino en 9 partes diferentes, que son o tienen las mismas relaciones que vimos hasta recién, no es otra cosa. Lo que sí tienen que saber cuáles son esos planos. Entonces tienen que saber que hay los dos planos que son, digamos, horizontales, uno pasa por encima del callado de la aorta, entonces todo lo que queda por encima del callado de la aorta es superior, ¿bien? Y otro plano que sigue por el borde, o pasa, perdón, por el borde inferior de la vena pulmonar inferior, todo inferior, borde inferior de la vena pulmonar inferior, y ese es el plano inferior. Entonces, teniendo en cuenta el plano superior y el inferior, el mediastino me queda dividido en 3 porciones, una porción superior, una porción media y una porción inferior. Entonces tengo un espacio superior, medio e inferior. Después tengo otros dos planos verticales que uno pasa por delante del corazón, bien, y otro pasa por detrás del esófago, haciendo que el esófago quede delante de ese plano, haciendo que participe dentro del mediastino donde está el corazón, a diferencia de la clasificación clásica o la división clásica que pone al esófago en un plano bien posterior, ¿bien? Entonces, de acuerdo con estos ambos planos verticales, yo puedo dividir, se puede dividir el mediastino en 3 partes diferentes.
que son un mediastino previsceral, un mediastino visceral y un mediastino retrovisceral, o también llamado anterior, medio o posterior. Teniendo en cuenta esta división, Martínez divide al mediastino superior, el mediastino superior previsceral, visceral y retrovisceral, al mediastino visceral, al mediastino medio, perdón, en previsceral, visceral y retro, y al inferior en previsceral, visceral y retrovisceral. Es exactamente lo mismo, las relaciones son exactamente las mismas, no hay nada nuevo para aportar en cuanto a las relaciones, solamente que traza diferentes líneas en diferentes lugares para acomodar a los elementos del mediastino de una manera, digamos, diferente en la estadificación. Quizás con un sentido quirúrgico o con un sentido para estadificar, digamos, lesiones ganglionares o compromiso ganglionar, o para establecer, digamos, los límites de alguna patología X, como ustedes lo van a ver. Una forma, bueno, esta es la configuración final, donde ven los 9 planos mediastinales que tiene el mediastino, según Martínez, por un lado, y este esquema que lo tienen ustedes en el cuaderno del estudiante, si no yo se lo puedo pasar, si no salió publicado, porque la verdad es que no lo visé al cuaderno del estudiante, están muchos textos de anatomía nuestros, de la cátedra, que ofrecen siempre los ayudantes de anatomía, que marca de alguna manera los límites que tiene el mediastino. Entonces hacia arriba el opérculo superior, hacia abajo el diafragma, hacia adelante el esternón, hacia atrás la columna vertebral. Todo esto es el mediastino. Y según la división de Martínez, voy a tener un plano vertical que pasa por la cara anterior del corazón, otro que pasa por la cara posterior del corazón, y 2 planos horizontales que pasan, uno por la cara superior del callado de la aorta y otro por el borde inferior de la vena pulmonar inferior. Yo los invito a que ustedes miren esto y vean cada uno de los elementos que transitan o que hay en digamos, en cada uno de estos espacios, para, de alguna manera, que ustedes puedan interpretar, ver y relacionar todos los elementos. Fíjense que en el espacio previsceral superior tengo tejido graso, timo, el paquete vascular y nervioso mamario interno y el músculo triangular del esternón. Yo desciendo un poquito más y sigo con lo mismo, pero además a eso le agrego los fondos de saco pleurales. Sigo un poquito y sigue lo mismo. Siempre en el plano previsceral voy a encontrar todo lo que está por delante del corazón. Fondos de saco pleurales anteriores, cadenas mamarias internas, timo, tejido celular adiposo y músculo triangular del esternón. ¿Cuál es la única variación que pueden encontrar en algunos textos? Es que la cadena mamaria interna, y la vena y la arteria mamaria interna, como se mete entre la fascia endotoráxica y la propia aponeurosis de la pared para empezar a perforar y irrigar y drenar esa pared, queda en un plano extramediastínico. Es la única diferencia. Ahora fíjense en el plano visceral, propiamente dicho, lo que yo voy a encontrar. Por encima del callado de la aorta, obvio, todas las ramas del callado de la aorta. Entonces, ¿con quién me voy a encontrar? Con las ramas del callado, con la vena cava superior y su formación. Entonces, si veo la vena cava superior y su formación, tengo que hablar de los troncos venosos brachicefálicos, derechos e izquierdos. Obviamente los frénicos, los vagos, los recurrentes, la tráquea, el esófago y los ganglios. Acuérdense que el esófago lo incluimos dentro de la parte media, en este mediastino de Martínez, a diferencia del clásico que estaba en la parte posterior. Desciendo un poco más y me voy a encontrar exactamente con lo que está debajo del callado, que son todo lo que es pulmonar y los mismos nervios y cadenas ganglionares. Entonces me voy a encontrar con la vena cava superior, obviamente que las venas pulmonares, el callado del ácido, el corazón, la aorta, los vagos, los frénicos, los recurrentes, esófago, tráquea y ganglios, ¿bien? Todos estos elementos. Ya por debajo de la vena pulmonar inferior, obviamente, ¿con quién voy a estar? El pericardio, corazón, esófago, neumogástricos, frénicos y la vena cava inferior. Solamente eso, ¿bien? Siempre recuerden aquí, en este sector, el espacio visceral del mediastino es lo que yo les comentaba antes, que les jerarquicé, creo que en todo el curso, que los debo haber reaburrido, pero la verdad es que es importante porque si van a hablar de mediastino y ustedes tienen que relacionar todos los elementos entre sí, recuerden que está por delante del pedículo pulmonar y que está por detrás del pedículo pulmonar. Eso le resuelve en gran parte esto. Y también conocer que por delante
de las ramas que nacen del callado de la aorta, siempre tengo las ramas de formación de la cava superior. Entonces, con eso no se van a equivocar, porque el plano venoso siempre va a ser anterior, el plano arterial siempre queda posterior y a la izquierda, y eso es común a todo el mediastino. Y en el espacio retrovisceral, por detrás de la cara posterior del esófago, ¿con quién me voy a encontrar? Me voy a encontrar con la cadena simpática, obviamente, que se acuerdan que siempre está un poquito más alejada, y por delante de quién? Por delante de los vasos intercostales y el conducto torácico. Esa es la parte superior. En la parte media, además del tronco simpático, la vena mayor y menor, conducto torácico y aorta torácica descendente. Y en la parte más inferior, exactamente lo mismo. El tronco simpático, el conducto torácico, las venas del sistema ácido y la aorta torácica descendente. Es siempre lo mismo. Lo que yo me olvidé acá, qué tonta, no me acordé de agregar, lo que me olvidé acá, en este sector, que yo creo que es importante que se lo acuerden, pero que está en todos, en los tres, que es común a los tres, es acordarse del paquete básculo nervioso intercostal. Bien, que antes de meterse en la pared, antes de meterse y hacerse intercostal, tiene un recorrido en relación con todos los elementos que están en el mediastino posterior antes de introducirse específicamente en la pared. Y si dicen paquete básculo nervioso intercostal, le van a preguntar cómo se dispone la arteria con respecto al nervio y con respecto a la vena. Y ustedes se van a acordar de la mnemotecnia Van, donde voy a tener la vena por encima de la arteria, que está por encima del nervio. Esta es la conformación del paquete básculo nervioso intercostal. Si se lo llegan a preguntar, lo recordamos por las dudas, porque también siempre es pregunta de examen. Bueno, me he hablado todo y no sé si han entendido algo. Quise como, no sé, perdón, había acá. Bien. Perfecto. No sé si lograron entender. Sí, estuvo muy buena la clase, profe. Gracias. Bueno, me interesa, si quieren el Power, bueno, lo van a tener en la clase, pero si quieren el Power yo se los paso para que tengan todas las imágenes y las quieren mirar. Yo no tengo ningún problema, se lo mando a los chicos para que lo tengan al Power solo, sin todo el video, para ver algunas imágenes, porque está dividida como está como segmentado, digamos, todo el mediastino. A mí me parece que es uno de los temas más importantes de anatomía de tórax. Yo sé que es muy tomado el mediastino y que no les gusta a los profes que solamente se enumeren los elementos, sino que traten de darle digamos, un marco en relaciones, digamos, entre sí, un marco que hable de las relaciones existentes entre todos estos elementos. Para mí sería como muy importante que ustedes miren tomografías axiales computarizadas y que traten de hacer como el ejercicio de descubrir los elementos. Es muy difícil, no es fácil, si no tenemos como referencias ver las imágenes tomográficas de tórax, pero estaría bueno como ejercicio, por ejemplo, poder hacerlo, pero para ustedes, como para decir, bueno, esto lo estoy entendiendo bien entonces, eso estaría como quizás bueno, estaría piola hacerlo. No sé si tienen alguna duda con respecto a mediastino, seguro que ya lo revisaron varias veces porque rindieron el parcial, porque ya tuvieron una clase curricular y porque ya sí estuvieron siguiendo todas las clases de anatomía por esquemas de tórax. Son todas cosas que repetimos mucho hasta el cansancio, pero que cuando cerramos el libro y la tenemos que hablar, los esquemas nos ayudan como a ubicarnos rápidamente. Yo siempre apelo a eso para tratar de, la idea es transmitirle quizás con estos cursos que entiendo que son lentos y que se ponen quizás un poco largos y que dibujar por ahí es como que no solamente entorpecen algunas cuestiones, porque yo puedo equivocarme, porque tengo que estar atenta a muchas cosas y demás, sino que con el esquema ustedes rescatan lo que tienen que saber, que eso es lo importante y lo jerárquico en anatomía, que es tan extensa, ¿bien? Bueno, no sé si tienen alguna duda que me quieren preguntar. ¿Entendieron la clase?
Sí, profe, Sí, muy bueno. sí, perfecto. Sí, profe, Bueno. excelente. Chicos, si necesitan una clase de consulta, se lo dicen a los chicos, yo no tengo problema, antes del... ¿Cuándo rinden el final? No, estoy perdida con la fecha de trabajo y tiempo libre. No, no estoy perdida, El esperen. 23, Esperen que profe. ya El me 23 acuerdo. de septiembre. Ya está. Sí. Tienen que dar el presente, el 18 y el represente el 18 de septiembre. O sea que tienen unos días también. Bueno, si quieren durante esa semana, sí, yo creo que no les va a hacer falta porque ya tienen un montón de recursos. Pero si tienen alguna duda durante esa semana, le pueden pedir, manden un mensaje a Mica, a Tomás, a los chicos que le encargan que si quieren tener, digamos, una clase de consulta esa semana, o quieren que hagamos una clase esquemática, simple, con algunas dudas que le hayan quedado, yo no tengo problema cualquier día de la semana, que sea tardecito, no hay problema. No se olviden de dar el presente, y bueno, éxitos para todos, si no tienen dudas, les deseo muchos éxitos para todos, que rindan todos muy bien, así pasan al tercer año de la carrera, luego de cursar obviamente el ser humano, ¿no? Gracias, profe. Bueno, éxitos a todos, gente. Muchas gracias. Gracias, profe. Un gusto. Gracias, profe. Nos vemos. Hasta luego. Tenga un buen fin de. Igual para ustedes, Ah, muchas gracias. chicos. Profe, Sí, perdóname, recién no, pero ya cuando empecé a escuchar la tutoría, ya estaba un poco adelantada y quería hablar contigo sobre un video que hay en este curso que habla sobre la ubicación de las arterias pulmonares. Bien, en los videos consta que la arteria pulmonar está ubicada, es prebronquial. sí. Pero en la contestación de la exercitación aparece posterior. Y así no sé si hubo un equívoco. No Yo me digas mandé que me equivoqué. A ver, decime, arteria es prebronquial. Yo la puse en la imagen post, retro. No. La imagen estaba en los videos, en la imagen, en los minutos Vos me decís 53. que lo pregunté al revés en la pregunta de asistencia. Puede En la ser. exercitación. Gracias por avisarme. Me parece que lo cambié, porque me lo avisó Micaela y lo cambié. Porque me dale. equivoqué yo. ¿Es una que es verdadero o falso? Profe, ahora no me acuerdo, deja verlo. Creo que es, me parece que vos se lo dijiste a Micaela, la chica que organiza el curso del centro. Yo mandé en comentario. Sí, Micaela me lo mandó, yo me equivoqué y yo lo corregí. Entonces le dije a Mica, decirle que tiene razón, que gracias por estar atenta, que lo corregí. Así que si vos te metés ahora a lo mejor y lo querés volver a hacer o querés ver la respuesta, no sé si te lo corrige la respuesta, pero lo corregí. Tenés razón. Siempre la arteria pulmonar es prebronquial, el bronquio es lo más posterior. Posterior al bronquio lo único que tenemos pueden ser algunos ramos arteriales, algunos ramos venosos y algunos que otros, digamos, nerviecitos, pero nada más. Por delante del bronquio siempre tenemos a la arteria pulmonar, y por delante de la arteria pulmonar y por debajo de ella en algunos casos las venas pulmonares. Siempre las venas pulmonares por debajo. ¿Viste las imágenes ahora en esta clase? Que son bien bajitas, porque tienen que ir las venas pulmonares, porque tienen que llegar a la aurícula izquierda, que está acostada, cómoda en el mediastino, bien bajita. Pero tenés razón, yo me equivoqué al hacer me equivoqué al poner digamos, la respuesta. No pasa nada. Y profe, también yo había enviado una otra, pero no sabía si habían contestado, pero te comento ahora. Hay una asistencia sobre la clase de vasos coronarios. Sí. Y la consulta es que me parece que la coronaria derecha, la origen de la coronaria derecha es de la arteria atrial derecha. ¿O no? Espera, deixa eu ver dónde está la duda. Espera, le consulto sobre la origen de la arteria. De la arteria atrial derecha. ¿Dónde ella se origina? Viene de la coronaria derecha. La arteria atrial derecha. De la coronaria derecha. Sí, porque en este mismo video yo tengo el minuto anotado y quería consultarte porque me estaba viendo cómo viene de la arteria atrial izquierda.
Pero pará porque no Y sé qué estructura es la que sobre la que estás preguntando específicamente. mira, acá. Porque yo te comento, la aurícula en general, la arteria coronaria derecha, da ramos a todos los vasos, da ramos atriales derechos. Pero la arteria coronaria izquierda puede dar ramos accesorios a la aurícula derecha, de tal manera que muchas veces la arteria que irriga al nodo sinusal procede de la arteria atrial izquierda de Banshee, que a veces nace de la coronaria izquierda, por eso se llama arteria atrial izquierda de Banshee. ¿Bien? Ah, Capaz que eso le quise explicar y les hice lío. O sea, vos tenés que la aurícula derecha en general está irrigada por la arteria coronaria derecha, siempre. Pero puede haber algún ramo que procede de la izquierda que pasa por delante de los grandes vasos e irriga a la aurícula derecha. A veces, en algunos casos, ese ramo irriga aparte del componente, se lo estudió mucho, porque irriga al sistema de conducción córtica. Pero eso que vos me estás diciendo, mándamelo a mi correo, así yo te lo respondo particularmente. perfecto. ¿Puede pasarme, profe? Sí, mi correo es, así como suena, todo junto, Euge Cabral. Euge Eu- Cabral. Cabral, sí, arroba cierto. hotmail.com. Ese es uno de los correos. Y el otro, con ese te contesto. Después tengo otro que es M. Cabral, como María, de María Eugenia, MECabral.unr@gmail. Perfecto, profe. Además de eso, quiero mucho agraciarte. No sé, a mí me pasa que las clases me han resultado un montón muy claras. Anatomía ¿En es serio? exactamente, ahora estoy cursando el segundo, pero el primer año cursado de anatomía me fue un poco pesado porque no sabía por dónde empezar, no tenía una orden cronológica. Entonces, cuando yo tuve la oportunidad de ingresar el curso y saber que tiene un camino a seguir, bueno, me resultó un montón, estoy apasionada Me por anatomía. alegro, bueno, me alegro mucho, Muchísimas Michelle. gracias, profe. No, gracias a Y si ustedes. puedes, sigues haciendo los cursos porque, bueno, es re lindo. Una alma de entre todas que has ayudado, sigues tranquila porque estoy enamorada de ti. Quiero encontrarte Ay, qué personalmente. amor. Bueno, gracias, qué dulce. Muchas gracias. Muchas gracias, Michelle, qué lindo. Muchas gracias. Me alegro que te haya servido mucho. Espero que les sirva a todos también y que generalmente la anatomía es así, como muy lenta, muy tediosa y capaz que verla seccionada sí les resulta como más simple, por ahí está bueno. Me alegro mucho que te haya servido y que seas Sí, tan estudiosa, que seas tan meticulosa. Muy bien, ahí está. no, porque, por ejemplo, cuando estaba estudiando solo anatomía, entender lo que está hablando el libro y encontrar la estructura es un poco complicado. Entonces, vos cuando diseña muy bien, va explicando despacio, muy calma, y así, bueno, es casi imposible no entender. Entonces, a Claro. mí yo estoy muy contenta, de verdad, profe. Y bueno, todos los próximos cursos que pueda disponibilizar va a ser de mucha ayuda. Creo que Bueno. anatomía es la carrera siempre. Bueno, gracias, muchas gracias. Te agradezco un montón por el comentario. Muchas gracias. Por nada, todavía te lo mando, no sé si hoy, pero por mañana y cuando puedes me contestes sobre esta duda que te Sí, mandé. Y sí, no hay así, ningún problema. Yo te respondo. Posiblemente me puedo re equivocar, porque estar atenta con esta tableta es bastante tremenda. O sea, pero sí, sí, no hay problema. Si me equivoqué, igualmente te paso, si me llegué a equivocar con tu duda, lo corregimos y yo le mando a Micaela, digamos, un comentario para que les deje a todos y me quede claro para todos, por si llega a haber algún error en algo que he dicho, así que no hay problema. dale, profe, muchísimas gracias. No, Te a vos. deseo un buen día. Bueno, igual para vos. Que descanses, que descanses. Ah, sí, gracias. Hasta luego, Michelle. Hasta. Hasta luego.